Bienvenidos, buscadores de historias. Soy la narradora Multiversos. Hoy nos alejamos del centro de la galaxia para descender al polvo de los mundos agrícolas de la periferia. Antes de que el Beskar brillara bajo los soles de la galaxia, existió un niño llamado Din Djarin. Su destino no fue escrito con palabras, sino forjado con el fuego de la traición separatista y el metal de los invasores. En el caos de las guerras clon, mientras los droides masacraban la inocencia, un nuevo tipo de guerrero emergió de las sombras para reclamar a un huérfano. Acompañadme a presenciar la forja de una voluntad inquebrantable y el nacimiento de un hombre que aprendió que el camino es la única salvación en un universo de chatarra y muerte. Antes de que el universo lo conociera como una fuerza imparable de Beskar, Din Djarin era simplemente un niño de manos manchadas de tierra y risa fácil. Aquel Betina no era un mundo de grandes héroes, sino un asentamiento agrícola donde el tiempo se medía por las cosechas y no por las guerras estelares. Din vivía bajo el cálido sol de una comunidad que se sentía segura, protegida por la distancia de los conflictos de la República. Sus padres, cuyo amor era el único escudo que conocía, le enseñaban el valor del trabajo y la importancia de la comunidad. En aquel entonces, el metal no era sinónimo de muerte, sino de herramientas para labrar la tierra. Sin embargo, el niño Din ya mostraba una curiosidad silenciosa, observando las naves que cruzaban el cielo, preguntándose qué había más allá del horizonte de grano. Su hogar era un refugio de paz, un lugar donde el concepto de enemigo era algo que solo existía en los cuentos de advertencia. Sus padres lo miraban con una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que el mundo exterior era cada vez más convulso, pero confiando en que la insignificancia de su planeta los mantendría a salvo. No sabían que las sombras de la Confederación de Sistemas Independientes se extendían como una plaga. Aquel primer acto de su vida, bañado en luz dorada, fue la calma que precede a la tormenta más devastadora de su existencia, la última vez que el nombre de Din Djarin sería pronunciado con la ternura de quienes no conocen el dolor. La paz se rompió con el sonido metálico de un trueno. El cielo de Ak-Betina no se cubrió de nubes, sino de las panzas metálicas de las naves de desembarco separatistas. En cuestión de minutos, el idilio agrícola se convirtió en un matadero de fuego. Din recordaría por siempre el sonido, el chirrido hidráulico y el paso rítmico, pesado y carente de alma de los superdroides de combate.
No había rastro de humanidad en sus caparazones plateados, solo la fría eficiencia de la programación diseñada para aniquilar. El niño corría, arrastrado por la mano frenética de su padre, mientras las explosiones convertían las casas en pirañas de escombros. El miedo a los ojalatas nació allí, en el humo que asfixiaba sus pulmones. Para Dean, los droides no eran máquinas, eran monstruos de metal que no sentían piedad ni cansancio. Sus padres, en un acto de amor supremo y desesperado, lo llevaron hasta una trampilla oculta en el suelo. El rostro de su madre, bañado en lágrimas, fue lo último que vio antes de que la escotilla se cerrara. Desde la oscuridad del búnker, Dean escuchó el horror, el sonido de los disparos láser y el impacto sordo de los cuerpos contra el suelo. Cuando la tapa del búnker fue arrancada con violencia por un brazo de metal frío, el niño se encontró mirando directamente al cañón de un droide. En ese momento, para Din Djarin, el universo se redujo a la mirada vacía de un sensor rojo y el olor a ozono, esperando un final que parecía inevitable. Justo cuando el dedo metálico del droide se tensaba para el disparo, el cielo respondió con un rugido diferente. Una llamarada de fuego azul descendió del firmamento y el monstruo de metal que amenazaba a Dean voló por los aires, convertido en chatarra humeante. El niño, temblando en el fondo de su escondite, vio aparecer una figura que parecía sacada de las leyendas más antiguas, un guerrero envuelto en una armadura azul y plata, con un casco cuyo visor, en forma de T, ocultaba cualquier rastro de rostro humano. Eran los miembros de la Guardia de la Muerte, la élite mandaloriana que había decidido intervenir en el asedio. Aquel guerrero no dudó, extendió su mano hacia el pequeño Dean, una mano enguantada que, a pesar de la dureza del metal, transmitía una seguridad que el niño nunca había sentido. Por primera vez en su vida, Dean fue elevado por encima de la destrucción gracias a una mochila propulsora. Desde el aire, vio los restos de su vida anterior reducidos a cenizas, pero también vio la eficiencia letal de sus salvadores. Aquellos hombres y mujeres no eran droides, eran fuego y voluntad. Al ser rescatado de las ruinas de Akvetina, Dean dejó de ser un huérfano para convertirse en un expósito. Había sido reclamado por el credo, nacido del fuego de los separatistas para ser forjado en el yunque de Mandalor. El miedo a los droides seguía allí, una cicatriz abierta, pero ahora tenía un contrapunto, el peso del metal protector de sus nuevos guardianes. La infancia de Dean entre los hijos de la Guardia fue una sucesión de inviernos gélidos y entrenamientos agotadores.
en las lunas ocultas y los refugios secretos de la secta, el niño aprendió que la supervivencia no era un derecho, era una habilidad que debía pulirse cada día. Como expósito, su lugar estaba en la periferia de la tribu, observando y aprendiendo. Se le enseñó el lenguaje de las armas antes que el de la diplomacia. Sus días consistían en ejercicios de combate en los que el sudor y la sangre eran las únicas ofrendas aceptables. La armera y sus mentores le hablaban constantemente de el camino, un código de honor que daba sentido al caos que había destruido su mundo. El joven Dean creció con una lealtad férrea hacia aquellos que le dieron un nombre y una familia cuando el resto de la galaxia lo había abandonado. Sin embargo, su trauma seguía presente. Cada vez que la tribu se enfrentaba a restos de tecnología droide o sistemas automatizados, Dean experimentaba una parálisis momentánea que solo lograba romper a través de la disciplina militar. Para él, cualquier cosa que funcionara sin un corazón biológico era una aberración. Se aferraba a su formación con una intensidad religiosa, buscando en el credo el orden que la guerra le había arrebatado. Su identidad comenzó a fundirse con la idea del guerrero solitario, un engranaje en la maquinaria de supervivencia de la guardia, preparándose para el día en que su propia piel fuera reemplazada por el Beskar sagrado. En una de las raras ocasiones en que su facción se vio obligada a colaborar con otros grupos de su pueblo, el joven Dean presenció algo que sacudió los cimientos de su realidad. Acompañaba a sus maestros a una reunión en un puesto fronterizo cuando, ante sus ojos, vio a otros guerreros mandalorianos despojarse de sus cascos con total naturalidad para comer y reír. El horror y la sorpresa lo dejaron mudo. Para él, el casco no era una pieza de armadura, sino la esencia misma del ser. Quitárselo era, según lo que le habían enseñado, dejar de existir, perder el honor y el alma. Al preguntar a sus mentores, recibió una respuesta fría y tajante. Ellos han perdido el camino. Nosotros somos los últimos guardianes de la verdadera fe. Aquel encuentro sembró en Dean una comprensión más profunda de su propio aislamiento. No solo estaban solos en la galaxia, sino que incluso entre los suyos, ellos eran los guardianes de una llama que otros habían dejado apagar. Esa distinción reforzó su fanatismo y su sentido de pertenencia. Si el mundo exterior era un lugar donde la gente se quitaba sus máscaras y los droides masacraban a los inocentes, él se quedaría en las sombras de la guardia, donde el acero era eterno y la palabra de uno era su vínculo. Aquella visión de rostros desnudos le pareció una vulnerabilidad inaceptable, una debilidad que él nunca se permitiría.
Hoy, el sol se pone sobre un Din Djarin que ya no es un niño asustado en un sótano. El joven guerrero se encuentra ante la forja, escuchando el rítmico martilleo de la armera que resuena como los latidos de un corazón de metal. Ha completado sus años de formación como expósito, ha demostrado su valía en el campo de batalla y ha mantenido su juramento sin flaquear. El ritual para convertirse en un mandaloriano por derecho propio está a punto de comenzar. Siente el peso de su armadura provisional, pero sus ojos, ocultos tras el visor de prácticas, ya buscan la pureza del Beskar que algún día cubrirá cada centímetro de su cuerpo. Sabe que el camino que tiene por delante será solitario y peligroso. La galaxia es un lugar vasto y cruel, lleno de hojalatas que destruir y contratos que cumplir para mantener a la tribu. Sin embargo, hay una calma extraña en su espíritu. Ha abrazado el credo con tal fuerza que ya no recuerda quién era el niño de Ak-Betina. Ahora solo existe el mandaloriano. Din se ajusta el casco, sintiendo cómo el aire se filtra por los respiradores, sellando su compromiso con una vida de combate y honor. Se prepara para salir al cosmos, para convertirse en la leyenda de armadura plateada de la que hablan las historias de los bajos fondos. Camina con paso firme hacia su destino, ignorando que, en algún rincón remoto del espacio, el hilo de su existencia ya se está entrelazando con otra alma solitaria, esperando el momento en que, décadas después, el destino lo ponga frente a un niño de ojos grandes y piel verde. El martillo de la forja guarda silencio, pero el eco del acero resonará por siempre entre las estrellas. Din Djarin ha dejado atrás la piel del expósito para vestir el honor y el misterio de Mandalor. Su senda apenas comienza, una vida marcada por el código sagrado, el aislamiento y un juramento que lo obliga a ocultar su rostro para siempre. Pero en una galaxia en constante cambio, ningún camino es lineal y las lealtades más férreas serán puestas a prueba por lo inesperado. Soy la narradora multiversos y vuestra guía entre las realidades siempre estará aquí para rescatar estas crónicas del olvido. Recordad, el honor no se encuentra en el rostro que mostramos u ocultamos, sino en la fuerza de nuestro credo,